Hola a todos y todas, mi nombre es Antonio Torres, soy alumno de la doctora Deborah Oliveros, estoy haciendo mi doctorado acá en la Unidad Juriquilla en Querétaro y pues voy a hablarles un poquito sobre la investigación que hemos estado haciendo, ¿vale? Entonces les voy a platicar un poquito sobre los nervios. El tema es, la plática se titula Controlando los nervios, pero ¿qué son los nervios? Tienen un conjunto de puntos. A ese conjunto de puntos le asignan una coloración. Ya, coloreamos esos puntos. Nos fijamos en las envolventes convexas de esas clases cromáticas, los convexitos que se forman al unir esos puntos, y si dos a dos intersectan, bueno, por cada uno de esos convexos vamos a poner un punto, y si dos convexos intersectan, entre estos dos puntos va a haber una línea. Si tres convexos intersectan, pues entonces va a haber un triángulo con carnita, y así sucesivamente. Vamos a generar estructuras como esta que está aquí a la derecha. Esos son los nervios, ¿vale? Estos complejos simpliciales de aquí, este complejo simplicial, eso es un nervio. Eso es las cosas con las que voy a trabajar. Bien. Aquí tenemos dos coloraciones diferentes, de manera que en conjuntos de puntos diferentes, de manera que la coloración de arriba induce un C4 y la de abajo induce un tetraedro. Todos le pegan a todos. De hecho, el teorema de Turber, que es un teorema bien famoso en la geometría combinatoria, es muy cercano a esta idea, a esta filosofía, y dice, si tú tienes un conjunto de puntos suficientemente grande, entonces, donde suficientemente grande es ese número que aparece ahí, entonces hay una forma de partirlo en m partes, de manera que las envolventes convexas de esas partes se intersectan todas. En la filosofía de los nervios, significa que para conjuntos suficientemente grandes puedes colorearlos con m colores, de manera que las clases cromáticas intersectan, es decir, obtenemos el m-1 simplejo. Todo se intersecta con todo. Si tenemos 7 puntos, por ejemplo, en el plano, pues este teorema nos dice que hay una forma de colorearlo con 3 colores, de manera que los 3 colores se intersecten, o sea que obtengamos un triángulo llenito, como se ve ahí. Si queremos usar 4 colores, pues 10 puntos en el plano son suficientes y no importa cómo los pongamos, siempre podemos colorearlos de manera que obtengamos un tetraedro como nervio, ¿vale? Entonces, está bonito porque este teorema nos prueba que todos los simplejos, así, es decir, donde todos se intersectan con todos, siempre se pueden obtener para conjuntos suficientemente grandes en R. Pero ¿qué otras estructuras también se podrán obtener siempre en R para conjuntos suficientemente grandes? ¿En qué dimensión se van a obtener esas estructuras y cuántos puntos requiero como mínimo para obtener estas estructuras? Esas son las preguntas con las que estamos trabajando. Si un arreglo, una estructura, un complejo simplicial, se puede obtener siempre que tengamos suficientes puntos en una cierta dimensión, se va a decir que este complejo simplicial es de Turber, ¿vale? Y la mínima cantidad de puntos que requiero, tal que cualquier conjunto con esos puntos o más, en posición general, puedo colorearlo e inducir este nervio, ese va a ser el número de Turber de este complejo simplicial en dimensión D, ¿vale? En el 2020, Jesús de Loera, Débora Oliveros y dos de sus estudiantes, Joan y Yang, probaron ciertas cosas. Jugaron con esta filosofía y probaron que los ciclos, las estrellas y en general los árboles son 2 Turber. Es decir, se pueden hacer desde dimensión 2 y de hecho de ahí para arriba, ¿vale? No solo eso, dieron cotas para el número de Turber, para los puntos necesarios para que podamos colorear y hacer estas cosas, entre otros resultados. Pero en este paper ellos se hacen ciertas preguntas. Una de ellas es, ¿qué onda con las bipartitas? ¿Qué pasa con las gráficas bipartitas? Es justo esto lo que vamos a trabajar en esta charla. Después de jugar un poquito con puntos y colores, nos damos cuenta que hacer las gráficas bipartitas completas, como nervios, pues no es difícil. De hecho, solo necesitamos la cantidad de puntos igual o mayor a 2 veces el número de vértices de nuestra gráfica, ¿vale? Entonces se puede, es fácil. La bronca viene cuando estas bipartitas no son completas, como la de vértices morados de abajo. Esta gráfica no es completa y de hecho, ¡pum!, no se puede hacer en dimensión 2. Entonces hay cosas que no se pueden hacer en cierta dimensión. Creemos que siempre hay una dimensión, pero bueno, esa es otra historia. Esto no se puede hacer en dimensión 2 y eso está feo, ¿no? Pero nosotros logramos probar que las bipartitas siempre se pueden después de una cierta dimensión. Les voy a platicar cómo. Vamos a usar 3 herramientas básicas. Las gráficas de palabras, el concepto de gráficas de palabras, que es un concepto bien estudiado y bonito. Nosotros dimos una definición un poquito más flexible.
Aquí se cuelga el teorema de Brin, que es un teorema bien bonito y bien importante, el teorema de Erdos-Shekeres, pero vamos a usar el caso cíclico, un caso particular probado por Grunbaum, y por último el concepto de extensión de coloración. Bien, primero, ¿qué son las gráficas de palabras? Tenemos una gráfica y una palabra, estas van a estar relacionadas de una forma. Si quieren pausar el video, ahí está la definición formal, pero por cuestión de tiempo se los explico. Una arista en nuestra gráfica existe sí y solo si en la palabra existe una subsecuencia alternante de tamaño d más 2. ¿Por qué d más 2? Bueno, esto va a tener sentido geométrico en un momento. Pero aquí, por ejemplo, existe una subsección alternante de tamaño 4 para todas las aristas de la gráfica bipartita de la izquierda. Significa que esta palabra 2 representa, así vamos a decir, 2 representa a la gráfica de la izquierda. Y ese 2 va a hacer referencia a la dimensión donde vamos a poder encontrar esta gráfica como nervio. Otra arista, la A y la B, aquí está. De nuevo, existe una subsucesión alternante, una subsecuencia alternante de letras D, A, D, A en nuestra palabra. Y si la arista no existe en nuestra gráfica, pues entonces no hay una subsucesión alternante de ese tamaño o más grande, ¿vale? Esas son las gráficas de palabras. Y ahora el teorema de Erdos-Shekeres. Este empieza con el problema del final feliz. Googleenlo, está bien bonita esa historia. Dice, tienes un conjunto de puntos, el original dice lo siguiente, ¿no? En el plano tienes un conjunto de puntos suficientemente grande y entonces siempre puedes garantizar que hay un subconjunto del tamaño que tú quieras que tenga K puntos en posición convexa, o sea, como vértices de un polígono. Algo así. Si tú tienes 3 millones de puntos, puedes encontrar un heptágono, un octágono, lo que tú quieras, ¿vale? Pero nosotros no nos vamos a enfocar en esta versión, nos vamos a enfocar en la versión que encuentra conjuntos de puntos sobre la curva momento. Esta versión del teorema de Erdos-Shekeres para dimensiones, para cualquier dimensión, dice que si tú tienes suficientes puntos, hay un subconjunto ahí de puntos que caen sobre, bueno, que caen en posición cíclica. Esto es, que caen en una curva que es semejante, que es equivalente a la curva momento. La curva momento es la curva donde sus puntos son de la forma t cuadrada, así hasta t a la d, ¿no? Son potencias de t. Entonces, esta es la versión que vamos a ocupar nosotros. ¿Y cómo vamos a proceder? Agarramos nuestra bipartita favorita y le asignamos una palabra. Estas palabras, pues puede haber varias palabras que representen a la misma gráfica. Nosotros construimos unas con cierta estructura que nos va a permitir ciertas cosas. En este caso, esta palabra 3 representa G. Significa que nos va a servir para dimensión 3. Bien. Nos fijamos en un conjunto de puntos suficientemente grande en dimensión 3. Obviamente, por el dibujo, pues imagínense que esto es una dimensión 3. Y suficientemente grande es lo necesario para que el Erdos-Shekeres de posición cíclica nos garantice que hay un número de puntos igual al número de letras en nuestra palabra sobre la curva momento, en este caso la curva momento de dimensión 3. Luego, la palabra nos genera una coloración. Ahí está. Y nos tomamos las envolventes, nos olvidamos de todos los demás puntos por ahorita, nos tomamos las envolventes convexas de esto y ahí están. A priori, aquí se pueden intersectar las cosas como sea y yo no sabría, no tendría nada. Pero viene el teorema de Brin, que es un resultado precioso, viene el rescate. ¿Y qué dice el teorema de Brin? El teorema de Brin dice, si tú tienes puntos sobre la curva momento, R en cualquier dimensión, y tienes puntos coloreados de rojo y puntos coloreados de azul, si existe una subsecuencia, una subsucesión alternante de puntos rojos y azules sobre la curva momento con tamaño de más 2 o más, entonces las envolventes convexas de la clase cromática azul y la roja se intersectan. Esto nos dice entonces ya cómo le podemos hacer para que se intersecten. Y si lo notan, justo así construimos nuestras palabras. Entonces, las envolventes convexas de estos colores sobre la curva momento nos induce el nervio de la bipartita que queremos. Ahora solo falta extender esto a los demás puntos que pues hasta ahorita no habían jugado. Pero nosotros construimos nuestra palabra con cierta estructura. ¿Recuerdan que les había dicho que ahí había magia? Bueno, la magia es muy simple en este caso. Y es la siguiente. Bueno, por construcción, todos los vértices, todos los puntos verdes quedaron
en un primero y luego todos los puntos rojos quedaron después. Y hay un hiperplano que separa mi espacio en dos pedazos, de forma que todo lo que quedó sobre la curva momento del lado de los verdes tiene color que intersecta el verde. Y todo lo que quedó del otro lado con los rojos tiene color que intersecta los rojos. Entonces, si coloreo los puntos que me faltaban de verde y rojo respectivamente, se preserva el nervio. Entonces estoy separando por hiperplanos regiones. Si tuviera aquí en este conjunto partita más puntos aparte del A y el B, más vértices, pues sigo haciendo esto y estaría separando por planos paralelos a mi espacio, ¿vale? No siempre es tan fácil la extensión. Hay gráficas, en realidad la construcción para cualquier bipartita es un poquito más complicada, solo quería que se llevaran la idea, pero esta es la filosofía y con esta filosofía hemos logrado probar cosas bien bonitas. Uno es que las bipartitas son de Torberg. Se pueden hacer desde dimensión igual al conjunto de vértices más chiquito de los conjuntos partitas, ¿vale? Toda gráfica que no tenga triángulos y sea plana también es de Torberg para cierta dimensión. En ciertas familias, como los prismas y los hipercubos, que tienen mucha más estructura, son familias de bipartitas, pero con mucha más estructura, aquí obtuvimos cotas un poquito mejores para las dimensiones, logramos bajar muchísimo. De hecho, la cota para los hipercubos es lineal a comparación de la... Bueno, es menos bronca, ¿no? Y como trabajo a futuro, pues queremos mejorar las cotas, ver qué pasa con otras familias, otros complejos simpliciales, checar la complejidad computacional, te doy un conjunto de puntos y un nervio, dime, este nervio se puede hacer con este conjunto de puntos, cosas de ese estilo. Y el sueño, la idea sería caracterizar qué clase de complejos simpliciales aparecen como nervio en las dimensiones. Les agradezco muchísimo por atender a mi plática. Les dejo mi correo por si tienen cualquier duda, aclaración, sugerencia. Y pues nos vemos en el próximo coloquio.